En el vídeo de hoy te enseño 5 maneras para eliminar el plástico de tu vida con proyectos DIY. El problema del plástico nos afecta a todos y es responsabilidad de todos. 8 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año. En el mundo se recicla menos de una quinta parte del plástico. El plástico mata a millones de animales marinos cada año. Por ello, es necesario reutilizar y reciclar el plástico que usamos, pero sobre todo reducir el plástico de un solo uso. En este vídeo te enseño 5 maneras de reducir el plástico de un solo uso. 1. No utilices bolsas desechables de plástico. Las bolsas de la compra desechables tienen una vida útil de aproximadamente 15 minutos y en muchas ocasiones terminan perjudicando a los animales marinos. Es mejor cambiarlas por bolsas de tela reutilizables. En la imagen puedes ver esta bolsa de tela reversible que hice para la compra y en la caja de descripción del vídeo y en la pantalla tienes el enlace al tutorial para aprender a hacerla. 2. Compra fruta, verdura y legumbres a granel. En lugar de comprar la fruta y la verdura en estas bandejas desechables tan contaminantes, puedes comprarlas a granel en comercios especializados o en mercados. Para transportarlas yo me he hecho estas bolsas de tela de rejilla que puedes hacer siguiendo el tutorial que te dejo en pantalla de la bolsa de tela plastificada. 3. Compra productos de limpieza e higiene a granel. Probablemente en tu localidad encontrarás algún comercio que venda productos de limpieza e higiene a granel, como esta tienda que te estoy mostrando en la página web. De esta manera reutilizaremos envases de plástico y reduciremos mucho el plástico de un solo uso. Además, los productos que venden este tipo de comercios suelen ser mucho más respetuosos para el medio ambiente y para nuestro cuerpo. 4. Reduce el consumo de productos que vengan en envases de plástico. En la medida de lo posible, elige productos que vengan envasados en cartón o vidrio. Sustituye también los cepillos de dientes de plástico por estos de madera. Otro elemento que podemos dejar de utilizar son las pajitas de plástico para beber, ya que son totalmente innecesarias. Otro producto que puedes utilizar son discos desmaquillantes reutilizables. Es muy sencillo, simplemente tendrás que unir 2 círculos de tela de toalla con un zigzag o con tu remalladora. Además me he hecho esta bolsa pequeña de rejilla para meter los discos usados y en esa misma bolsa puedes lavarlos para que no acaben desperdigados en la lavadora. 5. Reduce el uso de pañales, salva slip y compresas. Los pañales y los productos de higiene femenina son los productos más contaminantes que hay. Para evitar su uso puedes recurrir a opciones como la copa menstrual, que es un producto lavable, reutilizable y nada agresivo para el cuerpo. Como esta no es una opción para todos los públicos porque puede ser que prefieras otros métodos, te explico cómo hacer compresas o salva-slip de tela. Los materiales que vamos a necesitar son 3 tipos de tela diferentes: tela de punto, una tela impermeable que se conoce como pull y que es poliéster con recubrimiento de poliuretano, y tela de rizo o toalla. Además, el patrón que podrás descargar en el enlace que te dejo en la caja de descripción del vídeo, snaps y el aparato para colocarlo. Corta un trozo de tela de punto de tamaño suficiente para que quepa el patrón en su interior. Repasa el contorno del patrón con un rotulador que se vaya con la plancha o con agua. A continuación coloca las 3 telas en el orden que ves en pantalla. Primero la tela impermeable, luego la tela de rizo o toalla y después la tela de punto con el revés hacia arriba. Sujeta con alfileres las 3 telas. Procura no clavar alfileres en el interior del patrón para no agujerear el pull y que éste continúe siendo impermeable. Pasa un pespunte todo alrededor del patrón, dejando una abertura donde te señalo para poder darle la vuelta. Otra opción
es colocar únicamente tela de rizo y tela de punto si no necesitas que el salvaslip sea tan grueso, y trazar el patrón por el derecho. Sujeta con alfileres y a continuación recorta alrededor del patrón y pasa un zigzag todo alrededor. Aquí ya tengo en nuestra primera opción el pespunte pasado alrededor, y ahora corta cerca de la costura con unas tijeras de zigzag. Vuélvelo del derecho a través de la abertura que habías dejado. Y con ayuda, por ejemplo, de un palillo chino, puedes sacar bien la costura para que coja su forma. Dobla la parte de la abertura hacia el interior y sujeta con una pinza para pasar un pespunte cercano al extremo todo alrededor y 2 pespuntes en el interior para sujetar juntas las 3 telas. Así es como irá colocado el salvaslip, con un snap aquí. Realiza un orificio para colocar el snap y fíjate bien que esté colocado en el sitio correcto, es decir, la parte que abrocha tiene que estar en contacto con la tela de punto. Pon la otra parte del snap en el otro lado, pero en este caso la parte que abrocha deberá estar en contacto con la tela de toalla. Así es como lo colocaremos para ponerlo, y así es como lo doblamos para guardarlo. Resulta muy útil porque ocupa muy poco para ponerlo, por ejemplo, en el bolso. Aquí ves todos los que yo he hecho, algunos llevan tela impermeable y otros simplemente tela de rizo y de punto. Realizándolos en un tamaño mayor podrás hacer también compresas en lugar de salvaslip. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya ayudado a concienciarte más con nuestro planeta y con el medio ambiente. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado, y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.